A continuación, Nuevo Poder. Bueno, estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el- No me puse la escafandra. Es un peligro. Estoy acá en la atmósfera. ¡Pluc! Ahí está. Ahí estamos. Vamos a poner la escafandra esta porque Sí. si no, no se puede. No podemos respirar. Hablando de escafandra. Hola. ¿Qué dice, gente? ¿Cómo anda la tribu allá, el Enterprise? Bien, ahí andamos, ahí andamos. Buenas tardes para santificar a Evita. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí tenemos algo interesante para Evita hoy, el alma de Evita y el Eros. El Eros. Porque tenemos una carátula, vamos a ver. ¿Por dónde está? Ahí está. Con una... El número del programa se lo dejamos cuando vuelva. 258 me animaría a decir. Bueno, pero pobre, no está Sonia hoy porque cambiamos el día de grabación porque ya tuvimos una reunión importante y ella tenía que trabajar hoy. Como acá nadie come de este programa, todo el mundo trabaja, milita en este programa y come de otro lado, cuando cambiamos el día se complica. Se cae. Pero teníamos una reunión importante de algo que después vamos a comentar. Aprendimos mucho, incluso que va a estar volcado en este programa, en la reunión de ayer, que estaba olvidado. Pero bueno, la carátula. Y ahora les voy a recomendar un canal, pero para que vean todos, ¿Sí? Sobre ciencias y esta cuestión de. Pero la carátula es cómo volver a la Argentina erótica. Chachan, chachan. No estamos hablando solamente de Isabel Sarli o de. ¿no? Sí, Pero dejémosla ahí porque explicamos a quiénes chicholina. pusimos. Sí. La chicholina. Ahí Sí, tenemos. En la carátula está dos parejas que hicieron historia, como fue Perón y Evita, con su claramente potencia amorosa y erótica. Pero el eros como vida, ¿no? No Sí, es sí, solamente sí, sí. como lo sexual, sino como vida. Ese es el sentido del título, ¿no? Claramente el peronismo ha perdido su potencia de vida. ¿Por qué? Ahora lo vamos a analizar. Claramente el poder colonial es todo lo contrario del eros, es un poder del tánatos, Claro. de muerte, y es la negación. Entonces han metido el poder del tánatos no solamente en estas figuras políticas de Macri, Milei, Sino también dentro del partido, movimiento, del partido justicialista. Sí, del movimiento, sí, del partido No hay para que mí no mató hay el movimiento, ¿no? O sea, el movimiento es vida, Ujú. ¿sí? El eros es vida, Sí, 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 eso sí, es, sí. y la vida es movimiento, y el partido es el antimovimiento. ¿Sí? Y ahí fue donde con 50 años de que murió Perón, nadie reconstruyó el movimiento, y si no se reconstruye el movimiento, vas a ser cada No hay vez más vida. parte de Lo tanático, de lo la tanático. muerte. Exactamente. Ese es el planteo general, por eso decimos, pero va extendido. Pongamos la carátula otra vez. Ahí tenemos un planteo bastante rico. ¿Cómo volver a la Argentina erótica? Fíjense que estamos poniendo a la Argentina, no al peronismo erótico. Sí. Hemos hablado recién del peronismo erótico como que fue la fuerza de vida más importante desde que nació hace 80 años, ¿no? En la Argentina. Sí. Pero el problema del erotismo es argentino, porque el plan de tánatos colonial es Sobre Argentina. sobre los argentinos. Sobre el peronismo, comentamos recién un poquito, después vamos a seguir, pero hay que entender de que tenemos un problema que se expresa claramente en esta, yo diría que una de las cosas, uno de los grandes logros del tánatos, del poder de la muerte, que se expresa sin necesidad de matarte. No es que viene y te tira tiros. En algún momento, cuando hace falta, te tiró tiros. Te tiró del avión, te torturó, que yo. Ahora, ese tánatos está más sofisticado y yo diría que con más eficiencia, mirá vos.
Claro. Porque trabaja sobre el estado de ánimo, sobre las mentes, Sobre lo espiritual. sobre lo espiritual. Sobre lo espiritual, Y ha claro. logrado un clima de resignación y de naturalización que es la clave del Tánatos. O sea, naturalizar lo que es imposible naturalizar es una fuerza del Tánatos, de la fuerza de muerte. ¿Sí? Sí, yo paso al lado de un tipo que está, de un vagabundo en la calle durmiendo y No pasa nada. no pasa nada. Es más, lo pateo. No, lo esquivo, no existe. No existe. O bueno, o lo que se ve, o sea, sí, somos colonia, listo, somos colonia. Como. No pasa si nada. fuera- claro. No. Cerramos toda la fábrica, importamos todo Y cerramos. y cerramos. Fíjense lo que acaba de pasar esta semana, que es el nivel más sintético de por dónde va a terminar el país. Acaba de cerrar hace 2 días Whirlpool. Whirlpool es una multinacional, no sé si es alemana y yankee o yankee sola, me parece que es yankee sola, que había invertido $52 millones en una planta con tecnología de punta mundial en Pilar. Ajá. O sea, no estamos hablando de una fábrica vieja, estamos hablando de tecnología de punta, multinacional, todos los chiches. Sí. $52 millones invirtió y abrió, empezó a producir hace 3 años. Bueno, el lunes cuando llegó la gente a laburar, el martes, después del fin de semana largo, todo rajado. No quedó, pero ni siquiera los empleados de la oficina de personal, nadie. Dijeron, cerramos, Cerramos, listo. importamos todo. O sea, ha bajado tanto la venta, más competir con la importación, que 52 millones. ¿Se dan cuenta que no cierran nada con nada, Milei? Eso es. Y nada. ¿Dónde está la UOM? ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde Comercio. está el intendente de Pilar? ¿Dónde están las fuerzas sociales? Antes, bueno, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? De cómo está el Tánatos, que no hay reacción a semejantes, porque es para hacer un escándalo político, es decir, pues ya no está diciendo que es una fábrica obsoleta. ¿Qué está mal en este plan colonial? Mejor dicho, para que un plan colonial está todo bien, porque Claro. vienen a eso. Mm. Pero ¿qué está mal para que 9 millones de salame con picado fino, para decirle suave, hayan votado a un tipo? Seguro que ahí dentro de esa fábrica votaron todos a Milei, no tengo la menor duda. Porque en esa zona, Pilar, ¿está? O por lo menos el 80%, el 70%, no importa, aunque sea la mitad es suficiente. Sí. ¿Se dan cuenta? Pero no es un problema del tipo que votó ahí, sino de la dirigencia política que no reacciona. Porque ahí tendría que pasar un escándalo. Sí. Un pedido de interpelaciones. ¿Cómo? Porque ahí tenés tecnología de punta que cierra. Entonces, ¿cómo cierra el modelo de esto? Cierra sin argentinos, como lo venimos diciendo. Entonces, eso está naturalizado. Entonces, no va solamente por la naturalización de la situación extrema del tipo que está en la calle. Claro. Va por la naturalización del tipo que labura, de que se destruye todo lo que produce, se destruye. Sí. Y todo quieto. Bueno, Todo tranquilo. eso es. Entonces, la carátula es el problema Erótico. erótico, que es un problema de vida. Lo erótico es por eso están fíjense, en la carátula están los 4 contentos, o sea, Perón y Evita, ya sabemos, y el otro es Dardo Cabo y María Cristina Berrier, o sea, una de las grandes dramaturgas de la Argentina, junto con Dardo Cabo, que los dos juntos se sacan esa foto en Malvinas después de haber tomado un avión. Hicieron la Operación Cóndor en 1966. El primer desvío, esa foto, es el primer desvío de un avión de línea en la El primer historia. secuestro. Secuestro. El primer secuestro político. No, ellos no hacían secuestro, ellos hacían desvío. 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 El secuestro era es el término legal. Ajá. Sí, de hecho, para el sistema, sí, el tipo Sí. no tendría facultades para decirle al piloto, che, no sigas hasta Tierra del Fuego, doblá para Malvinas. Fue lo que hicieron, ¿viste? Claro. Lo persuadieron con algún elemento contundente, obviamente. Sí. No tomando mate. Dijeron, che, vamos a tomar un mate y en lugar de seguir derecho, doblar a la izquierda que llegamos a Malvinas. Como la semana pasada metió el gol con la mano. Exactamente. Bueno, pero esa foto está en la alegría, y está con una cruz. Ponela de vuelta. La operación estuvo ahí, claro, no la podemos porque la tapa un poquito, ¿ves? Donde dice erótica, abajo está Berrier, porque era católica, con una cruz, y Dardo Cabo también. Pero la operación se la encomendaron a la Virgen de Cacupé. Mira. ¿Sabes? O sea, la Virgen de Cacupé, como era en Corrientes, qué sé yo, bueno. Entonces, pero esa era la Argentina. Claro. Una Argentina donde, fíjense,
¿Qué tenía que ver Platón con esto? Usted va a decir, usted está loco. No, aquí hay un librito para entender esto que estamos diciendo, de un filósofo que está de moda. Algunos libros son interesantes, otros no. Este, que se llama La agonía del Eros, y que fue el que inspiró este planteo de este programa, ahí lo tenemos. ¿Cómo se dice? Che, no sé ni leerlo yo. ¿Guay con quién? Como... ¿Guay con quién? Guay con quién le decía en la revista Humor, no, Satiricón, sí, lo sacaban, que ahora lo vamos a ver también, ¿no? Ahí lo tienen, como Byung-Chun Han. Sí. Bueno, en Satiricón había una serie, ustedes los jóvenes, que era Kung Fu. Sí. Kung Fu, que era... Guay Chan Kane. Guay Chan Kane era el que era el personaje. Y los de Kung Fu hicieron una historieta... Sí, Guay con quién. Excelente. Entonces, que se llamaba Guay con quién. Bueno, por eso me salió Guay con quién, es el filósofo. Bueno, quedó Guay con quién. Hoy el filósofo coreano en la Argentina es Guay con quién. A partir de este programa. Bueno, en ese libro, donde plantea el tema de Eros y política, ¿no? Uh-huh. Y arranca, tiene el prólogo de Alain Badiou, un francés muy bueno, y arranca planteando el tema de lo que decía Platón sobre el Eros. ¿Y ¿no? qué decía Platón en griego? Platón decía que el Eros era el alma. Y que el cuerpo humano, y que el hombre, el ser humano, estaba bajo, digamos, que funcionaba en torno al alma, 3 factores. Era, ya los estoy buscando para no perderme, el deseo, bien, el timo, que el timo es la valentía, mira, y la lógica y el logos, los 3 conceptos. La razón. O sea, deseo, valor y razón son las cosas que articulan el alma humana. Eso decía Platón. Según cómo se da la dinámica entre los 3, es el tipo de alma. ¿Para dónde camina? No, es el tipo de calidad de alma que funciona en las personas, en las épocas, etcétera. Uh-huh. Es muy interesante, es conveniente leerlo, porque articula, dice, en algún momento el logos pasa a tener tanta fuerza que es un poco lo que está pasando ahora, que frena el timo y el deseo. ¿Qué es esto de la tecnología y todo lo que se está viendo hoy y la racionalidad, esto que hablábamos recién? O sea, cuando vos naturalizaste y tu alma no saltó frente a todo esto que estamos diciendo, como le saltaba Evita a la yugular con cada cosa del poder, claro. Volvemos a recordar en este programa una cuestión que es la relación entre Platón y en esto que ha dicho, y Evita. Uh-huh. Ninguno de los dos saben que tenían relación, pero nosotros la encontramos. Evita, ¿te acordás que le contamos? Cuando vino el embajador de Estados Unidos y le invitó a Ezeiza a ver que llegaba el primer avión a turbina, uh-huh. Porque antes los aviones eran turbohélice, hecho por Estados Unidos. Entonces el canciller argentino en sus libros cuenta que la invitó y la llevó. Pero estaban ahí arriba en esas terrazas famosas. Antes ibas a las terrazas y de ahí veías los aviones y qué sé yo. Estaba Evita, él hacía de traductor, el canciller argentino, uh-huh. Y el otro, y entonces el embajador yanqui. Y entonces Evita, el embajador, cuando aterriza el avión, viste, con todo ese despliegue, bueno, todo lo que era el primer avión a reacción, como se le decía, a turbo reacción, ¿no? Él, sí. El embajador le pregunta, le dice, ¿vio qué lindo? ¿Vio qué belleza? Y entonces le traduce el canciller y Evita le contesta, sí, pero no tiene alma. Y después el canciller en la traducción dijo cualquier cosa. Uh-huh. Pidió disculpas en su biografía de que había tergiversado las palabras de Evita y lo sinceró en su biografía. Ya había muerto Evita, sí, el embajador, sí, todo, ¿no? O sea, 40 años después. Pero te quiero decir, la tipa te hace la tecnología y dice, ¿y el alma? ¿Cómo? Bueno, ahí tenías la expresión de lo que dijo Platón. Ese avión que bajaba era racionalidad pura, era logos puro, con toda su técnica. ¿Sí? ¿Dónde estaba el deseo?
¿Dónde estaba la valentía? Esos aviones después se usaron para destruir Vietnam, para bombardear, entonces transportar tanques. Cuando vos la tecnología la transformás en elementos del Tánatos, por la racionalidad, o sea, el planteo de Platón tiene una vigencia tremenda y Evita lo puso en práctica sin hacer demasiada filosofía. Claro. Mirándolo dice muy lindo, pero no tiene alma. ¿Qué le estaba diciendo? Ahí no hay valentía, ahí no hay no hay deseo, no hay vida. Este concepto es fundamental por otro concepto que estamos desarrollando muy potente, que es la diferencia, que es lo que se viene. O sea, el siglo XXI es la muerte de los burócratas y el nacimiento de los biócratas. Los biócratas son... Qué linda palabra. El biócrata de vida, ¿no? O sea, el tipo, la sociedad que... El gobierno de la vida. El gobierno de la vida en reemplazo de esto que es el gobierno de la muerte. El escritorio. El que está en el escritorio es un pobre tipo que está ahí, no es un burócrata que lo criticás porque el papelito, viste... No. Es un sistema, como dijo Francisco en la encíclica Evangelio Gaudium, es un sistema de muerte. Este capitalismo es un sistema de muerte, lo definió así, ni siquiera en la Laudato Si, en la primera que la hizo corredactada con Ratzinger. Así que los dos dijeron eso. Tenemos dos papas que dijeron, esto es un sistema de muerte. Bueno, hay que hacer un sistema de vida, es lo que propuso después Francisco en la Laudato Si y en el resto de su mensaje. Entonces, eso estalla porque, ya lo vamos a ver, incluso en otro capítulo, los imperios son burocracia absoluta. Y si es verdad lo que nuestro diagnóstico, que estamos ante el fin del imperio, o como dijimos en los últimos programas con Spengler, la decadencia de Occidente, que vos sabés que la realidad del título después en el desarrollo, él habla de Occidente o el sistema fáustico, de Fausto, ¿no? En el sistema fáustico es el venderle el alma al diablo. Sí. Lo que plantea Spengler. Ahora, ese vender el alma al diablo significa esto, de destruir la dinámica creativa que dice Platón entre estos tres factores, de deseo, valentía y logos, o razón. ¿No? Ese equilibrio está roto. El burócrata rompe ese equilibrio, el biócrata lo va a restablecer. Esa es la militancia de los pueblos en el siglo XXI. Y les anticipo una conclusión del programa, porque es largo, se aburren y hacen bien en aburrirse, o dormirse, porque es un buen somnífero. También mucha gente me dice, che, vos sabés que tengo ganas de dormir, y lo leo, después sigo, pero me duermo tranquilo, porque, bueno. Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo se van a transformar los burócratas en biócratas? Miren, lo que está pasando en el mundo desde los últimos 2 años y cada vez a una velocidad impresionante, por ahí tenemos, ¿no? Esta sentencia que le pusieron a la Corte Penal, que, no sé, viste que hay un TikTok o una imagen ahí. No hay TikTok, hay una imagen. De que Estados Unidos y la OTAN que se pone a la Corte Penal Internacional, a los miembros de los jueces que le pusieron la persecución a Netanyahu, han hecho algo que no tenía antecedentes y que significa el fin de la democracia representativa en el mundo y del sistema judicial en el mundo. A todos los jueces penales que osaron decir que hay que perseguir a Netanyahu por el genocidio en Israel, en Palestina, los pusieron en la lista negra de la persecución financiera, le embargaron los bienes, hicieron todo, o sea, como si fueras sin ninguna sentencia de nada, ni un delito ni nada, en la lista negra, ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, por una orden emanada de la nada, los tipos quedaron afuera del sistema financiero mundial, personalmente. Sus bienes, ahí lo dicen, jueces de la Corte Penal, sancionados por Estados Unidos, entran en la lista negra del sistema bancario mundial. O sea, no los dejan tocar $1, no van a poder sus cuentas, no pueden mover. El gobierno de Estados Unidos bloqueó, déjalo un cachito ahí, bloqueó lo anterior, bloqueó las cuentas. Los embargaron. Sí.
de los magistrados, como Nicolás D., que le restringió el acceso a las plataformas digitales estadounidenses, Google y Amazon, que ahora está pasando. Fíjense que hay una ofensiva, nosotros también hemos sido víctimas de eso también. Google nos bajó el canal donde teníamos el soporte, el backup de todo este programa, dentro de una denuncia internacional, que lo tenemos también ahí al Martín Gac, lo vamos a poner. Entonces hay una ofensiva después del desastre y la ruptura, porque lo de Israel no es solo un tema, es la OTAN la que hizo eso y rompió todo el derecho internacional. Fíjense que logran destruir la Corte Penal. Yo pregunto, ¿qué juez se va a animar ahora a sancionar a alguien? Sí, algún africano, ¿viste? Algún negrito, algún musulmán, pero de la OTAN no me sancionás a nadie. Porque si no, te convertís... Vas al destierro. No, como dijimos la otra vuelta, vas al Rappi. ¿Te acuerdas que dijimos? Salís de juez de la Corte Penal a andar en bicicleta repartiendo en Roma o en París o en Holanda caramelos. No era mentira, fíjense. Nosotros lo dijimos en el programa anterior y ahora lo tienen ahí. Lo que pasó. Ahora, eso es un síntoma de debilidad total. Porque antes los tipos jugaban a la de sí, vos decís, hablá, total, hay libertad, democracia, no hay más libertad. Porque ahora ya avanzan sobre los mecanismos, ya no de producción. Producir contenidos, son libres de circulación en la web, con la tecnología. Ahora no. Después del genocidio en Israel, tomó tan fíjense, tal vuelo. Nuestro programa se llama Nuevo Poder. ¿Por qué era? Porque justamente los pueblos van construyendo con la tecnología un poder de comunicación anárquico, con despelote, con todo, pero avanzan. Y de hecho, el escándalo, si no hubiese estado la tecnología, los 20.000 pibes muertos, asesinados en Gaza, no se convertían en un quilombo mundial como se convirtieron, que terminaron destruyendo el relato del Holocausto. Fíjense, o sea, las redes, fíjense lo que es el Nuevo Poder, las redes del mundo, basadas en el concepto nuestro de Nuevo Poder, que nos da nuestro nombre, terminaron destruyendo el relato del Holocausto. Y está el nivel de relato que los tipos tuvieron que recurrir ahora a un mecanismo donde destruyen y van a censurar la circulación de contenidos producidos en las redes libres. Escuchémonos ahí a Gac. ¿Lo tenés a Gac? Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso es una debilidad. Aparece hoy como un poder de golpe inmediato, de guapesa, sí. Pero pará, antes yo te dejaba hablar, ahora te pongo una mordaza, no hablas. ¿Por qué no me dejas hablar? Porque vos no tenés forma de contraargumentarme. Porque yo tengo razón. Escuchémoslo ahí. Estoy siendo censurado y por lo tanto necesito de su ayuda. En los últimos 3 días, la fluctuación en la distribución de mis contenidos, principalmente en Instagram, ha sido salvaje. He pasado de alrededor de 100.000 visiones por reel a veces menos de 10.000. Y básicamente el contenido no ha cambiado y el formato no ha cambiado. Esto es consistente con lo que se está reportando por todos lados, de tanto Meta como Google, a quien Israel le ha pagado para básicamente manipular la distribución de contenido en YouTube, al igual que las diferentes plataformas de inteligencia artificial, están básicamente siendo movilizadas para suprimir y censurar contenido que critica a Israel y que explica lo que Israel está haciendo, y en favor de contenido pro-israelí, que es principalmente propaganda, para manipular posiciones públicas. Les pido por favor que cuando reciban mis videos, compártanlos. Sé que en muchos casos Instagram no permite compartir mis videos y de hecho no permite pasarlos a Facebook, pero intenten hacerlo. Y creo que es importante también que busquen activamente contenido sobre Gaza y sigan cuentas de Gaza y cuentas de Palestina para poder combatir lo que es claramente un proyecto de propaganda israelí. Para quienes no lo conocen, Martín Gac, como lo han escuchado por su acento, usted es del barrio. Claro, sí, está acá a la vuelta. Sí, es porteño. Se crió, hace 25 años que vive en el exterior y mantiene la tonada, o sea, no porque quiera. Es doctor en filosofía, profesor en las universidades de Alemania
y es judío, se crió acá en la Hort, que está acá cerca, a la vuelta de Impa. En esa Hort él se crió. La Hort es la escuela de capacitación técnica secundaria de los judíos, sí, de Israel directamente, pero tiene la característica de que es un gran conocedor de toda la cultura y civilización, judía, la Torá, la filosofía, la religiosa, la política, los pensadores históricos y demás. Y él sale a defender en contra totalmente del Estado de Israel, de lo que ha hecho el Estado de Israel, diciendo que es una cuestión que a mí me llamó mucha atención, por eso lo empecé a seguir, antes de que le pasara esto, ¿no? Y también le hicieron un juicio por lo que dice en Berlín, que era antisemita, y le ganó el juicio a la justicia alemana hace 15 días. Porque él dice que el sionismo colonizó la cultura judía. Miren qué interesante. Por eso hay que trabajar mucho, ¿eh? Hay que aprender mucho porque no es. Viste, acá se dice, no, sí, el sionismo, pará. Que vos tenés tipo que dice, no, pará, la cultura judía no es matar niños. Y si el que mata niños es el sionismo, me colonizaste la cultura. Es el planteo de él y defiende a los palestinos absolutamente. Bueno, miren lo que le está denunciando esta semana. Entonces vos tenés la Corte Penal Internacional embargada a los jueces. Ajá. En forma ilegal. Porque no hay ningún juicio contra los jueces. Eso es que llaman a los bancos centrales y le dicen, muchachos, estos señores cerrarle la canilla, está en la lista negra. Pero no hay ninguna orden judicial, te lo estoy diciendo yo, que soy la OTAN. ¿Qué juez necesito para embargarle? No necesito ningún juez, va y lo haces. ¿Ah? Lo mismo a Google, esto que está denunciando el GAC, o lo que nos hicieron a nosotros, que nos dieron de baja el canal sin ninguna explicación. Nosotros teníamos un canal, ahí está, miren, Argentinidad Latente, donde hacíamos un archivo de lo que publicamos acá en la radio. Y de repente... ¿Perdimos el archivo? No perdiste, te bajaron el canal, no tenés más el archivo, te borraron todo. Y contestaron por posible spam. Posible spam y fraude. Nada, sí, ¿viste? Sí. Nada. O sea, 3 años estuviste guardando el archivo ahí, los tipos, ¿por qué? Porque saben que nosotros le pegamos con un caño y ¿dónde está? Argentina Latente es el archivo. Plum, atacaron el archivo digitalmente. Entonces te dicen, no, haga otro canal. Apelamos y demás, te dicen, no, hagan otro canal. Entonces, contentos, muy contentos. Chao, ya está. Fue, ahí no está más, está en otro lado. Está, pero ahí no está más. Ajá. Todo lo que había ahí, si era Nuevo Poder, había otras cosas. Sí. Bueno. Pero se dan cuenta que nosotros no nos ponemos el ombligo. Estamos de la Corte Penal Internacional, Martín Gac y Nuevo Poder. ¿Se dan cuenta? Pero si están llegando a ese nivel, es que están débil, porque si se tienen que ocupar de nosotros, muchachos, ¿qué pasó? Están mal. Están mal. ¿Se dan cuenta? Están muy débiles, no tienen forma de reconstruir un relato porque banalizaron el Holocausto. El Estado de Israel terminó banalizando el Holocausto. Entonces, hay que pensar nuevas estrategias frente a esta nueva situación. Nueva ofensiva. Hay que seguir adelante. Contento de esto, que es un síntoma de debilidad. Porque antes te dejaban hablar. Sí. Ahora no puedes hablar más porque si vos hablas me destruís. ¿Por qué no te dejan hablar? Porque no podés contestar. Fíjate el de papelón de a quién le dieron los Martín Fierro ayer, a los periodistas. Ay, Dios. Le dieron a todos los tipos de ellos, incluso a los que se simulan ser oposición. Claro. A todos los que dividieron, le dieron a Cunio. Le dieron a todo C5N, que sabemos que es un instrumento del Estado de Israel. Todo, mira, Martín Fierro de Oro. Sí. A Silvestre. Los tipos que no dijeron, no, nosotros no vamos a hablar de la denuncia que hicieron ustedes en contra de la fusión monopólica. Me lo dijo a mí por teléfono, no tratamos este tema, me lo dijo Gustavo Silvestre. Y le dan el Martín Fierro. No, claro. ¿Viste? Son ellos mismos, obvio. ¿Te das cuenta? El poder maneja los dos. Después se lo dan al otro, al Viale también, a todos le tiran un Martín Fierrito, ¿viste? Un besito para cada uno. Pero eso, Martín Fierro es la foto de cómo está planificada la confusión de las mentes para colonizar Argentina. Claro. Porque no le dieron a ningún Martín Fierro, a ningún tipo
que haya... Todos estos hicieron silencios todos los que recibieron en Martín Fierro ayer, todos hicieron silencio del genocidio. Sí. No dijeron una palabra del genocidio y como premio le dieron el Martín Fierro de oro. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Está desde Viale, desde el gordito lechero a pasando por Jabrowski, todos los cómplices del silencio, periodistas cómplices del silencio del genocidio en Israel, recibieron al Martín Fierro ayer de premio. Incluso hasta ese cinismo de darle el oro al supuesto opositor al gobierno de Milei. Que se ha demostrado en muchos programas que lo maneja la Lubavitch. O sea, habría que proponerles que el año que viene, por respeto a Miguel Hernández, a José Hernández, no Miguel Hernández, no den Martín Fierro, den un Rabbi Lubavitch de oro. ¿Viste cómo es cómo se llama? El de los Lubavitch, no, ¿cómo es? El Rabbi que va allá a adorar Milei. El nombre no lo conozco, pero sí, bueno, es como decís, el Rabbi. El Rabbi tiene que reemplazar al Martín Fierro. Lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pero volvamos al eje del programa, que esto forma parte, ¿no? Porque esto es el Thanatos, Pablo Dugan. A Pablo Dugan. Todo. A Duro de Domar. Interesante, Rial no fue. ¿No fue? No fue, Jorge Rial no fue. Pero no le dieron ninguno. No, al programa de él le dieron. Al programa de él fue y él no fue. Pero él no fue. A Débora Plager. Bueno, Débora, la compañera que estaba contenta de que me tiraran gases. Sí. Está documentado, así que te llevaste un Martín Fierro. En algo contribuí, humildemente, con esos. Rolando Graña, Chiche Gelbun, Héctor Boqueri, toda la cría. No, pero lo más cínico es que hace 5N, ¿viste? Que sí. Con eso, miren, Claro, ve cómo funciona la democracia, Claro. Ve la mentira. O sea, nosotros somos los opositores y aún así nos dan el Martín Fierro. Claro, pues es democrático. Es un cinismo a toda prueba. Pero bueno, volvamos o sea, ello forma parte también del Thanatos. El Martín Fierro de ayer forma parte del Thanatos. Sí. Porque ellos son los que han naturalizado lo que decíamos antes. Así como no hablaron de Gaza, nunca lo vas a escuchar hablar del poder colonial en la Argentina, a ninguno de los que habló ahí. Nunca hacen un periodismo de investigación sobre la fuga de capitales. Nunca hacen un periodismo de investigación sobre los señores poderosos que fugan a capitales, sobre Aeropuerto 2000, sobre el narcotráfico. Gustavo Silvestre nunca hizo una nota sobre el narcotráfico. Nunca en su vida. O sea, los factores centrales del poder colonial, los tipos los omiten. Ya lo digo, por ejemplo, el abuso monopólico de los precios o de las fusiones, como nosotros denunciamos. A mí me contestó Gustavo Silvestre, nosotros ese tema no lo tratamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, son parte del Thanatos. Todos los del Martín Fierro de ayer son parte estratégica del Thanatos, porque son los que meten la confusión y la división. ¿Para qué querés para qué se metió diputado para sacar 150.000 votos Cunio en la provincia de Buenos Aires y hacerlo perder a Axel y que gane? ¿Vos te pensás que eso es casual? Diputado Cunio y le dan el Martín Fierro, pues, gracias por los servicios prestados que ayudaste a destruir a Axel, cacareando que sos, viste, nacionalista y todas las mentiras que dice. Cuando es un servicio de inteligencia de la Armada. Lo dijimos 20 veces. No es el primer Martín Fierro que le dan. Cunio es un servicio de inteligencia de la Armada y cumple las funciones estratégicas. Es uno de los responsables de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque sacó con esos 150.000 votos, si no estaba él, se lo llevaba Axel. Más otros, digamos, lo mismo, todos los demás que le hicieron perder por 30.000 votos, perdió Axel, El peronismo, no estoy hablando de Axel, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires por 30.000 votos. Ese diseño está planificado, calculado, a tal punto que ninguno denunció fraude. Ninguno de los que recibieron Martín Fierro hicieron una investigación de cómo fue el funcionamiento del fraude en las elecciones. Bueno, pero no vamos a seguir, porque ya sabemos que hacen siempre lo mismo. Volvamos al tema de la carátula, porque tenemos que grabar 2 programas hoy. ¿Qué
¿Qué cuestiones perdió como erótica? Esta cuestión de la vida de donde la vida era alegría, acción, pasión, valentía, todo lo que decía. Había un equilibrio en los términos que decía Platón sobre el alma. O sea, el alma argentina era erótica. Para acá, para allá, esto, qué sé yo, hasta que el peronismo dejó de ser el movimiento erótico de la Argentina. Miren lo que digo, no digo movimiento liberal, no, era movimiento erótico. Era el movimiento que le daba vida a la patria frente al poder colonial, por eso le digo erótico. ¿Y cuáles fueron las secuencias esas? Porque antes de ir a eso, vamos a algo importante. Fíjense que hemos perdido el humor. Acuérdense lo que era el humor argentino. De trayectoria mundial, de impacto mundial. Vayamos poniendo ahí todo lo que tenés ahí en el Enterprise en el archivo, pero arranquemos simplemente lo que era Lelutiers. Para poner algo exquisito, elegante, donde fue un gran protagonista de la colectividad judía en la producción de Lelutiers de fama mundial. Desapareció, no hay más humor judío, porque lo que hace el otro que está ahora, ¿cómo se llama? Jaroslaski, me sale, pero no es Jaroslaski. Sí, bueno, eso sabemos. Eso es una propaganda del Estado de Israel, no es humor judío. Está dentro de la contradicción. Esta era la cultura judía que dice Martín Gack. Lelutiers. Claro. El humor que hay ahora es colonización sionista de la cultura judía en Argentina. Búscamelo ahí, no te acordás, ¿no? Este humor. Moldavsky, ahí está, Jaroslaski decía. Moldavsky ahora. Moldavsky es lo que dice Martín Gack, es el sionismo que colonizó la cultura judía humorística en la Argentina, que era Lelutiers. Ahí tenés un caso clarito. Y vos lo vas a ver a Moldavsky, es un desastre. Y Lelutiers de prestigio mundial, internacional. Más allá de que estoy contento porque nacieron de mi colegio secundario, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Cuando eran I Medici, después de I Medici lo funda Marcos, sí, con el que era de mi colegio secundario. Después él muere muy joven de cáncer, mi compañero se llama Mandana, algo así. Y ahí se muere de Medici y nace Lelutiers. Pero no importa, eso es personal. La tuerca, acuérdense de la tuerca. ¿Se acuerdan de lo que era la prueba de la tuerca? Del uniforme donde llega. Claro, a mí los jubilados. Que venía, estaba el peronista. El muchacho que sabe. El muchacho que sabe. Me dijo un muchacho que sabe. Una genialidad. El Pato Carré, todo. Chicho Zavala. Bueno. Sí. Tía Vicenta, el humor cordobés. Pasaron de eso a ser los padres de Macri y Milei, los cordobeses. O sea, no solo el cordobazo. Pasaron del cordobazo y Tía Vicenta. Que era mire lo que es eso, mire esa tapa de Tía Vicenta. Frondizi con el Che hecho un hippie, era genial. Ese era el humor argentino, el humor cordobés. Y la degradación ha llegado tal que esto era semanal, eran revistas que tiraban 100.000, 200.000 ejemplares en todo el país. En papel, todo el mundo esperaba en los kioscos que llegara Tía Vicenta, que llegara esto, que llegara el otro, Paturuzú, bueno, todo lo que sabemos. Es infinita aquella potencia que tenía el humor y la ironía del humor argentino y de los dibujos, porque el artista estaban los dibujos, ¿no? Y eso era Córdoba. Entonces, fíjense, los judíos, ¿dónde fueron a parar? Copados por responsabilidad, no los judíos, la cultura judía no tiene perfecta, pero la AMIA y la DAIA transformaron la cultura judía en la Argentina en esto. Los cordobeses, lo mismo. Telecataplum, otra de los uruguayos, sí. Los uruguayos, claro, sí. Acuérdense, eran espectacular. Tenías ¿quién más? Bueno, ni hablar, estamos hablando de Olmedo, Portales, olviden ni hablar, nos acompañó toda la vida, ¿está? Desde Capitán Piluso al Mano Santa, a los diálogos de Portales con, bueno, muchos dicen hoy no lo dejarían por la cuestión feminista, qué sé yo. Sí. A ver,
Peor estamos así, Peor estamos hoy, por no tener a Olmedo y a Portales en esas discusiones que hacían. Bueno, pero era el humor argentino. Fidel Pintos y la peluquería. Fidel Pintos y la peluquería, ahí lo tienen, Fidel Pintos. Ustedes saben que Fidel Pintos es el único tipo que no tiene una estatua en la Avenida Corrientes. Si uno va por la Avenida Corrientes, están todas las estrellas y humoristas, hay una estatua ahí que te saca fotos con Olmedo y Portales, que yo. Sí. Fidel Pintos es el único que está prohibido. ¿Sabe por qué? No. Porque cuando tenía la peluquería, antes de que volviera Perón en el 73, ahí está el viejo, dejala esa foto que es maravillosa, lo llamaba Perón al exilio y hablaba con Perón. Y se hizo famoso porque Fidel Pinto le daba instrucciones al general. O sea, mira lo que hacía todo el ciclo, era espectacular. Entonces, ahí lo tiene, Portales haciendo, en Sarasa, qué sé yo. ¿Con quién está hablando? Con el general Perón, porque me está pidiendo que no sabe qué hacer en esto, qué sé yo. Y era espectacular, era una cosa a tal punto era de impacto, ¿viste? Porque Perón estaba prohibido y Fidel salía, y Fidel Pinto salía hablando, pero bajándole línea, le bajaba línea desde el humor y todo el mundo opinaba al día siguiente en la Argentina, porque eran programas que tenían 30, 40% de rating, Claro. Eran 30, 40% de rating y todo el mundo cagándose de risa de lo que le había dicho Fidel Pinto a Perón. Perón lo que tenía que hacer. ¿Estamos? Bueno. Claro. Y como si fuera poco, cuando vino Perón en el 73, en un acto en la CGT le agradeció en público. Al único artista que le agradeció en público fue a Fidel Pinto, de todos los consejos que le había dado, le siguió la humarada. Claro. Él el acto en la CGT lo nombró. Nunca se juntaron, nunca hubo una foto juntos, faltó esa foto. Pero bueno, ahí lo tenías, ese era el humor político, un humor que se metía. Bueno, ahí lo tenés, mirá, eso es maravilloso. Martín Caradagian y Olmedo. La primer pelea de donde nació Martín Caradagian con el Capitán Piluso. Fue cuando el Capitán Piluso desafió a Martín Caradagian y está con Coquito ahí. Y obviamente, ¿quién ganó? Ganó Olmedo, ganó Coquito porque era el ídolo de los chicos. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso pasaba en la dinámica artística y humorística argentina, que golpeaba, ni hablar si nos vamos a Quino, digamos, el tipo más. Bueno, disculpame, seguime, anda pasando lo que tenga que yo me adapto. Fidel Pinto y la peluquería. Bueno, la revista Humor, la revista Satiricón. La revista Satiricón y la revista Humor eran revistas de humor político y de ironía, pero y aparte de producción, de lo que no decían los medios de comunicación, lo decían ahí lo tiene. Ese es un libro que compila la historia, muy lindo, de la historia de la revista Humor. ¿Dónde está hoy? No, está un montón. Este es el libro más viejo todavía del humorismo argentino, ya desde el principio del siglo. Caras y caretas. Después tenés a Quino. A ver, Quino, Mafalda y los cuentos es una figura mundial. Es el argentino más traducido a todos los idiomas del mundo en el siglo XX. Chino, ruso, hindú, en todos los idiomas. Ahí está otro monstruo que es Oski. Bueno, es infernal, no queda nada. ¿Qué te quedó? Capusotto. El único que está ahí es Fontana Rosa, Caloi. El único que está produciendo solito es el Capusotto. El Capusotto. Entonces, eso es que perdimos el erotismo, porque ese humor, ahí lo tienen la violencia arriba, que se bueno, Mickey Vainilla. Ya te anticipó a Macri y a Milei. ¿Cuánto? 10 años antes, 15 años antes, te lo anticipó, te lo dibujó. ¿Cuál es la diferencia entre Mickey Vainilla y estos dos energúmenos de Macri y Milei? Ninguna. Y el tipo te lo anticipó con ironía, con humor. Bueno, entonces, pero quedó solito el pobre. Antes, fíjate todo lo que te nombré, que eran todos juntos toda la semana, Todo lo que te nombré estaban sembrando eros en la sociedad todas las semanas, en los kioscos, en la televisión, en esto, el otro. No era que aparecía. Entonces era un ejército, eran 100 humoristas, 100 dibujantes, 200, lo que fueran, que golpeaban toda semana levantando, porque era un humor que te empujaba, era un humor que te levantaba la autoestima como nación. Paturuzú, Isidoro Cañones, había un abanico infernal de identidad nacional erótica, de vida, porque era todo de vida. Y ahora quedó el pobre Capusotto solito. Disculpen nosotros, humoristas, rep y qué sé yo, pobre, bueno, pero
no pudieron No golpear, no llegaron. Será por el contexto, no es una... Sí, no es sí, un sí, juicio personal, viste, de su capacidad artística ni su creatividad. porque En un país que esto se retroalimenta, en un país que es Tánatos, no puede haber vos no podés, humoristas. exacto, así que fuera no de- estamos, fuera de no escena. estamos castigando a ninguno de los que siguen haciendo humor y dibujo, Por ahí, ¿no? por ahí hasta podría ser una autocrítica a nosotros mismos. Pero, ¿cómo que llama? Perdón, Sí, diga. Héctor Germán. ¿Héctor Germán era? ¿Quién? O Esterger, Oestergel, sí. Oestergel. Sí, sí. con su famoso Eternauta. sí. Y un montón de cuentos para infantes. ¿De quién? Diego Esterger. Ah, no sabía. Sí, yo Mirá, tengo... vamos a recuperarlo, vamos a Sí, recopilarlo. Sí. Ahí el Enterprise tiene una tarea para hacer. Los ratos de ocio. Encontré uno de los libros que me prestó la Enterprise, que es de la ciencia ficción. Y mirá que me están desesperados todo el mundo esperando la digitalización de Fantomas. Bueno, buenísimo. ¿Qué tal, Va a ser fundante ese van a ver, ayer estuve en una reunión con los compañeros por eso nos Juicio. atrasamos, para hacer el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la nueva colonización de América Latina, que sale con todo ahora en diciembre, y el lanzamiento lo hacemos en base a Fantomas? hacer circular el librito que digitalizó el Enterprise de Fantomas de Cortázar, porque nadie lo conoce, entonces ni ellos mismos lo conocían, ni ellos lo tenían presente. Así que bueno, pero nos estamos dispersando un poquito. El Instituto de Itela, si salimos del humor, el Instituto de Itela era un instituto que era. Di Itela había sido un empresario nacional que hizo el SIAM, hizo La los surtidores de todo el heladera. país. El desarrollo propio fue con YPF, cuando empezó a crecer YPF, y Di Itela hizo todos los surtidores del país, los grandes, ¿viste? Así. Sí, los Los primeros. redonditos Después se que decían metió, YPF. fue burguesía nacional que se fue metiendo, hizo el Cian Di Itela, hizo las heladeras, hizo todo. Bueno, de ahí surgió, cuando en un momento, cuando tenían guita, dijeron, bueno, vamos a potenciar la identidad nacional cultural. Y hizo el Instituto de Itela, Ah, mira. que era un instituto artístico espectacular, donde abierto, había de todo, era toda la movida de los 60, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Hasta cosas hiposas. No era revolucionario, ¿viste? No abarcaba la línea más dura del pensamiento nacional, pero era nacional y estaba bancado por la... Bueno, pero ahora tenés la Universidad de Itela. Te fuiste de aquel Eros del Instituto de Itela, que hay libros expresados, bueno, y todo, al Tánato de la Universidad de Itela, porque es lo mismo, ¿no? Son los sucesores, los nietos, qué sé yo, lo que quedaron, bancado por Estados Unidos. Es una de las agencias de control ideológico académico de Estados Unidos en Argentina, es la Universidad de Itela, que está ahí frente a la cancha de River. Entonces, es el Tánatos, pasó de ser el Eros Ajá. de todo el ambiente cultural, artístico, teatral, y hay montones más. Lástima que está Sonia, que ella fue protagonista decirle a Sonia, y se está escuchando, que mande algunos datos. Ella estuvo en el Ditela, ¿no? ¿O cuál era la otra movida que estuvo, Alberto, vos que... No, pero eso fue después en la dictadura, pero antes no había estado en otra. Bueno, estuvo en el Ditela. Bueno, cuando venga le vamos a decir que nos refresque un poco ese espíritu de Eros que tuvo el Ditela, que es contrapuesto. Entonces, fíjense que el problema del Eros de la Argentina no es solamente el peronismo, ¿ya? Es nacional. Claro. Entonces, ahora instalamos ese eje de debate nacional. Es un fino laburo sobre el Eros, Todas las capas, sobre todos los todas las ambientes, ¿viste? capas. Sí. Todo. Trabajan muy bien, ¿no? El enemigo es muy efectivo. Yo diría que el área que no pudieron, se les escapó fue el cine y el teatro, pero sobre todo el cine, porque vos tuviste a tipos en la época del Eros como Leonardo Fabio, Pino Solanas, pero después como el cine fue el único que documentó muy fuerte todo el tema del genocidio en la Argentina en la dictadura, eso logró sobrevivir. Entonces vos ganaste los 2 Óscares en base a películas vinculadas al genocidio como guión y como representación. Ahí yo diría que, me parece, capaz que me equivoco, pero que yo creo que ahí no triunfó el Tánatos. En el cine y en el teatro
me parece. Lo dejo como hipótesis. Sí. Que venga, se lo dejo a Sonia, se lo dejo al Enterprise, a ver qué opina ahí también. Sí. Y usted también. Pero Sí, bueno. No, para mí no, pero bueno, está. Sería para. Déjame pensarlo. Pensalo. Dale. Bueno, pero así siguió y son. A ver, ¿qué pasó acá? Hay que hablar de que, digamos, que estos muchachos son el símbolo del tánato, ¿no? O sea, más símbolo del tánato que la motosierra. Vos no sembrás nada con una motosierra, ¿eh? Vos no le haces ninguna caricia a nadie con una motosierra. No le das un besito. Imagínate que le das un besito, tenés una novia, le das un besito y Le pasás con la motosierra. Con la motosierra. La querés acariciar, la querés peinar con la motosierra. ¿Se dan cuenta que tenemos la locura al sumum, simbolizado? No hace falta más prueba. Un tipo que gana esgrimiendo algo que es de muerte, que es para amputar, que es para desmontar, para cortar en pedazos, ayer me decía, miren, justamente en la reunión que tuve con Pérez Esquivel, que yo no podía creer, en Centroamérica, él, dentro de todas las acciones que hizo en los tribunales permanentes de los pueblos, que caminó todo el país, todo el mundo, hay que hacer la historia de Pérez Esquivel, había escuelas que manejaba la OTAN para enseñar a descuartizar los cuerpos. No lo podía creer. O sea, tomabas un curso porque era más importante para meter miedo que entonces que la cabeza del que asesinaban apareciera por un lado. Acá pasó. Al padre del Vaca Narvaja lo decapitaron. Y apareció la cabeza tirada en el jardín de la casa. De la casa, no me acuerdo en qué lugar. Pero yo nunca había escuchado que había escuelas de la OTAN para aprender a descuartizar cuerpos. Entonces cortaban los dedos, cortaban las manos, cortaban la cabeza, las distintas partes, y aparecían en cuestiones simbólicas planificadas para meterle pánico a la sociedad. Dicho por Pérez Esquivel. ¿Tá? Me hizo acordar esto de la motosierra. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Hoy hay pánico. Hoy le tienen miedo a este. No, ¿cómo van a tener miedo si meten preso a los jueces? Son lo mismo. Claro. No es un tema, es un dispositivo mundial que se va a caer, va a durar muy poquito. La derecha de esta mundial dura 3 años. Cae Trump y caen todos atrás. Por una cuestión que vamos a ver en el otro programa, en el programa de Argentina, India y los imperios. Y el fin de los imperios. Pero si quieren se los anticipo, porque ahí voy a dar un dato muy fuerte de por qué caen y están desesperados. Este nivel de barbarie que están expresando en el mundo, Argentina forma parte de esa barbarie, ¿saben por qué es? Uno, por lo que acabamos de decir, porque no tienen más relato para decir nada. No pueden hablar de libre comercio, no pueden hablar de que yo soy la libertad, no pueden hablar de democracia, no pueden hablar del holocausto, porque, o sea, nada, no pueden hablar del derecho internacional porque lo hicieron mierda todo. ¿Qué derecho internacional van a hablar? Sí, al juez que dice algo lo embargan. Sí. Escúchame, lo embargan ilegalmente. Bueno, entonces no pueden hablar de nada. ¿Saben por qué? Y les anticipo un dato que lo voy a desarrollar en otro programa, pero vale la pena que lo tengamos en los dos. En 1970, los imperios tenían una relación entre deuda total y Producto Bruto Total Mundial 1:1. 1:1. O sea, un Producto Bruto y una deuda. Era en 1970, hace 50 años, la relación del sistema entre deuda y producción. Hoy es 5:1. 5 deuda. El mundo debe 5 deudas a un Producto Bruto. Sin contar China, porque los datos chinos son misteriosos. Nadie los maneja. Si meto China, seguro se duplica, son 10:1, pero dejémoslo con los datos occidentales públicos. ¿Qué cálculo hice? Pero dije, ¿te acordás que en un programa te dije, ¿te acordás que viene Dios y le paga la deuda a todo el mundo?
¿Te acuerdas? Que dije, resulta que viene Dios con una valijita en efectivo y dice, bueno, yo quiero jubileo, no quiero que para empezar de nuevo. Se acabó todo el tema de la deuda. Viene con la valijita, con todos los dólares y empieza a pagarle a los acreedores. Desde ese programa quedé pensando y investigando si venía Dios y hacía ese jubileo, ¿a quién le pagaba? Entonces hice el cálculo. 5 productos brutos internos son 500 billones de dólares. Billones son millones de dólares. Quédense con esto. 500 billones. Si lo quieren hacer en cero, tienen que agregar 12, 15. 6, 12 ceros. Pero no se metan con los ceros, quédense con los billones. El mundo debe 500 billones y produce 100 billones por año. O sea, produce 100 billones y debe 500. Por todo concepto, público, privado, las familias, todo. Hice el cálculo. ¿Cuántos son 500 billones? Miércoles. Dije, a la flauta, ese es el número. 500 billones. Tiene que haber gente a quien, si vos tenés una deuda... Alguien hay que galparlo. No, alguien es el acreedor. La pregunta es, la pregunta que les planteo hoy en este programa como nuevo paradigma es, ¿quién es el acreedor de 500 billones? Ahí está la... ¿Quién es el acreedor de los 500 billones? Entonces me puse a investigar. Voy a ver a los ricos. A ver cuánto tienen los ricos, los de Forbes, los 3.000 ricos que hay en el mundo. ¿Cuánto tienen? 16 billones. Vamos a suponer que hay otros que no son los multimillonarios, que hay otros. Bueno, suponer que entre todos los que son ricos, semirricos y qué sé yo, tengan 50 billones. Sí. Los que no viven de un laburo, de un salario, de una jubilación, de esto, 50 billones con toda la furia. Faltan 450. Sobre 500. Es el 10%. ¿Y el otro 90%? Uno puede decir, bueno, a ver, está el resto de la población que tiene algún ahorro, tiene algún banquito, un plazo fijo, tiene algo encanutado, qué sé yo. Hice un cálculo. Con toda la furia. Porque si vos sos acreedor, quiere decir que fuiste y la pusiste en el banco, ¿no? Entonces sos acreedor de los 500 billones. Sí. Con toda la furia, 10 billones. O sea que los 50... 60. Sí. ¿Y qué más? ¿Quién es el acreedor de los 460? ¿Quién queda? La guarida. No, ellos están dentro de los 500, porque la riqueza que tienen los ricos está en la guarida. O sea, la plata que tienen invertida la tienen en las guaridas, en los bonos, en esto, qué sé yo, está dentro de ese paquete. Sí. Los estados. No hay otro. De los 500 billones, 460 billones son los propios estados, o sea que es la sociedad. Porque ¿quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? La sociedad. Si viene Dios y lo llama a los millonarios y se toma acá, tener los 50 billones, correte, ¿no? Olvídate, no te debemos nada, guardátelo ahí. Venga todo el chiquitaje que tiene algún ahorro guardado, acá tenés, todo, te queda ahí. ¿Y a quién le falta pagar? ¿Quién le va a aparecer? Le van a aparecer los estados, le van a aparecer los bancos centrales y todo el mundo, que son los que emitieron moneda para tapar los agujeros que venimos diciendo de la deflación mundial. Entonces, no hay otro acreedor que los estados, entonces está socializado ya el sistema. Es mentira que funciona con el mercado. Está socializada la moneda vía 200 bancos centrales del mundo que emiten, remiten, llega el vencimiento, vuelven a emitir. No hay otro. Si estoy equivocado, escucho propuestas de todo el mundo que me digan quién es el acreedor. Yo no encontré otros que no sean esos tres. Lo dejo como tema de debate. Estoy convencido que es así, Y por eso está esta campaña de la derecha, por eso es que se van a caer. La campaña esta de la derecha contra el Estado y qué sé yo, es porque saben que esto se empieza a visibilizar. Como se les ha caído la legitimidad para hablar de todo, de economía, de libre cambio, de derecho internacional, empiezan los pueblos a discutir otra cosa.
Porque atrás de esto se cayó la legitimidad de la democracia representativa. Eso es lo fuerte. Y empieza la democracia directa. Y he encontrado en las investigaciones de estos últimos 10 días el corazón de la democracia directa. ¿Saben cuál es? No es el voto. Y tiene que ver con esto que acabo de decir. El corazón de la democracia directa es el Banco Central. Los pueblos sentados, como venimos diciendo nosotros, en el directorio del Banco Central, van a pasar durante este siglo a conducir y a direccionar la emisión de la moneda, que es esto que está atrás de las supuestas deudas. Lo que dicen que es deuda es un eufemismo. En realidad es emisión de moneda dirigido para tratar de mantener el poder imperial. Estafa. Puede ponerle estafa intelectual, estafa económica, lo que sea. Pero la democracia directa no es solamente el tema del voto una vez cada... No, es todos los días el pueblo discutiendo, participando con todos los mecanismos que dijimos, incluido la renta básica, que ayer fue otro debate que no nos pusimos de acuerdo, la renta básica soberana para planificar la emisión de moneda, pero ya no vamos a poner de acuerdo. Ese es el lugar de la democracia directa que va a reemplazar la democracia representativa que estalló en estos 2 años y no recupera más. O vamos a decir que algún partido en el mundo va a recuperar legitimidad porque lo vayan a votar cada 4 años, que cada vez van menos a votarlo. No, ya está, listo. Entonces los pueblos empiezan la construcción de la democracia directa. ¿Cuál va a ser el elemento central? El protagonismo de los pueblos en los directorios de los bancos centrales. De todo el mundo, no solamente de la Argentina. Bueno, ahí ya les dije mucho del otro programa, pero que tiene que ver, ese es el Eros. Porque ¿desde dónde reconstruimos el Eros en la Argentina? Desde un solo lugar. La única institución erótica de la Argentina es el Banco Central. La única institución que hoy está controlada por el Tánatos, que son los bancos extranjeros, es el Banco Central. Porque la riqueza que se crea en la Argentina, los tipos la matan mandándola afuera desde el Banco Central. Por eso son el Tánatos. Cuando el pueblo esté sentado ahí, en el directorio del Banco Central, va a priorizarse al pueblo y después los extranjeros. Eso es Eros. Y si tiene que batallar como sea contra los tánatos, va a haber que hacerlo inevitable en algún momento. Hoy todavía no, pero es inevitable que llegue. ¿Se dan cuenta? No hay... esto no es teoría. Perón lo hizo así. Perón, cuando decimos Perón agarró, y ahí sí viene la de Perón y el Che, Perón agarró el Banco Central como elemento central para su política. En el 45, en el 73 y siempre. ¿Sí? Y dejaron un cachito acá. Y el Che hizo lo mismo. En Cuba lo primero que hizo fue presidente del Banco Central. Por eso lo pusimos juntos. Entonces, esto que vienen ahora, dejarla un poquito porque la voy a explicar, de que los tipos vienen con la mentira de la reforma previsional y laboral, es porque el movimiento es Tánatos, está manejado por los agentes del Tánatos. La CGT por Gerardo Martínez. El PJ no existe, ni habla. ¿Sí? Y todo lo que es Milei y todo eso, bueno, ya sabemos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear nosotros frente a este planteo? 2 conceptos centrales, 3 conceptos centrales, enganchados. El primero es el siguiente. No hay reforma previsional ni laboral que pueda tapar el agujero que provoca la guerra de subsidios internacionales dentro de la Argentina. Por eso no hay que aprobar nada de eso. Porque es mentira de que vos vas a hacer una reforma laboral y previsional y entonces vas a ser más competitivo. No, señores, porque la competencia mundial no se resuelve ni por tecnología ni por baja de costos laborales. Se resuelve por masa de subsidios que le dan los estados a las empresas para que compitan en el mundo. Claro. Y si quieren una prueba, la acaban de tener con Whirlpool. Tecnología de punta. Se fundió por falta de subsidio. Cerró para no fundirse cuando vio la previsión y no, chau. No me interesa que los laburantes vengan a laburar 12 horas. No puedo. Porque la masa de subsidios del mundo en el mercado de los lavarropas y de línea blanca que tiene eso, es 1000 veces más grande de si un obrero quiere laburar 48 horas por día, aunque tenga 24. No le gana. Entonces la traición de la CGT
de no plantear esto, no tiene precedentes. La CGT tenía que hacer un paro por tiempo indeterminado para discutir esto. Señores, decime cuál es la necesidad de la reforma laboral. No me digas que el fondo te la impuso. Decime cómo competís en el mundo. Decime el caso Whirlpool, ejemplo principal. Tecnología de punta y cierra. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver ni el costo laboral ni el costo previsional en ser competitivo o no. Ese es el eje que, si el peronismo fuera un movimiento, estuviera vivo, Sí. haría eje en eso. Claro. Y nada más. Y lo demás lo deja. Porque no tienen respuesta. Ahora, como están todos los traidores, y acá sí reivindico, lo tenemos ahí a Pérez, ¿no? A Ricardo Pérez. Les explico. El peronismo, gran parte dejó de ser erótico porque la CGT pasó a ser tánatos. Con Menem, la CGT pasó a ser tánatos. Hasta Menem, vos tenías distintas corrientes, pero todas nacionales y que ponían el cuerpo. La 62, los combativos, los pipiripipi. ¿Sí? Y acá hago un homenaje, no sé si lo tenés ahí, a Ricardo Pérez, el secretario, el que te lo mandé, del secretario general de Camioneros. ¿Cuál fue el copamiento de la CIA en la CGT? Los camioneros integraron la CGT de la Comisión de los 25 y la CGT Brasil, que fueron las CGT que hicieron la resistencia a la dictadura con paros generales en el 79 y demás. Ahí había un secretario, estaba Ubaldini, estaba la 62 de Lorenzo Miguel, estaban un montón de gremios, pero también estaba la Federación de Camioneros presidida por Ricardo Pérez. ¿Sí? Ricardo Pérez fue uno de los líderes de la resistencia a la dictadura y también a Alfonsín. Cuando llega Menem, la CIA pone a Moyano y desplaza a Ricardo Pérez y arma el MTA y divide el poder de los sindicatos o el futuro del poder de la MTA, que era la alianza entre Moyano, el camión, fíjate, los camioneros y el transporte y Palacios. Ahí lo tienen, Ricardo Pérez, lo homenajeamos acá y lo traemos acá, y no es menor, surgió de la reunión que estuve ayer. La memoria de este compañero es central para reconstruir el Eros en el movimiento obrero argentino, ¿sí? Por su trayectoria, por su integridad y porque fue la primer víctima del avance de la CIA en un gremio que jugaba del lado del pueblo, como fue Camioneros. Que lo pusieron, lo sacaron a él y lo pusieron a Moyano. Y Moyano con Palacios dividieron la CGT. Estaba la CGT súper menemista, que era Barrio Nuevo, Martínez y todo eso. Por otro lado, Ubaldini y Lorenzo. Y estos se pusieron en el medio. Casualmente. ¿Y saben qué hicieron al ponerse en el medio? Porque también entre ellos jugaban uno de un lado y el otro del otro. Congreso de la CGT en el Palacio San Martín para definir si apoyaban las privatizaciones de Menem o las enfrentaban con un plan de lucha. Va Lorenzo con Ubaldini, con sus miembros a discutirlo. Por otro lado, la runfla de Barrio Nuevo, Cavalieri, también, todos los gordos, lo que se conoce como los gordos. Sí. Ahí, en el medio estaban los futuros MTA, que eran las dos cabezas, era Moyano, que ya lo había desplazado Ricardo Pérez, y Palacios. Palacios se abstuvo, traidor absoluto. Al abstenerse le dio el triunfo a los gordos. Claro. Y entonces se dividieron la CGT y apareció una CGT que apoyaba a Moyano. Se hizo el boludo, total, el otro era el policía bueno y el policía malo. No, yo soy combativo, me quedé calladito ahí, pero el aliado de él, que formó parte del MTA y que tenían como asesor económico a Guillermo Moreno, ya entonces, otro que jugó para dividir, jugaron respaldando la política de privatizaciones de Menem, con la abstención del futuro del Bocha Palacio. Ahora, eso no podría haber pasado sin... Miren, esto hacía Ricardo Pérez. ¿Saben qué es esto? Por ahí tenemos la foto. Impulsaba la reforma constitucional. Esa CGT, antes de que la coparan los Moyano y los Barrio Nuevo, impulsaba la reforma CGT a través de Ricardo Pérez.
que aparte de esa trayectoria de resistencia a la dictadura, fue el primer secretario general de la CGT de Derechos Humanos, porque hasta ese momento la CGT no tenía Secretaría de Derechos Humanos. Y desde ahí, junto con Adolfo Pérez Esquivel, acá lo tienen, estamos hablando, este documento tiene 40 años, está apareciendo por primera vez. Ahí lo ponemos más cerca. ¿Ves? La firma de Adolfo Pérez Esquivel. Ahí está, eso. Y de Ricardo Pérez, planteando la estrategia del movimiento obrero para la reforma constitucional. El Premio Nobel de la Paz y la CGT. Comparen, compárenlo con lo que pasó después. Todo esto se desplazó. Murió el Eros, fue el último Eros de la CGT. Apareció el Thanatos que gobierna hasta ahora. O sea que miren todo lo que hay para recuperar, pero hay que irse afuera de esa CGT. Esa CGT, el gremio que se queda ahí adentro es Thanatos también, por complicidad. Porque estos se fueron, cuando le hicieron eso, quedaron dos CGT, una que enfrentó a Menem y los otros que pactaron con el poder. Pasó siempre en la historia del peronismo, pero eso le dio vida. Cuando unos se iban al Thanatos, los otros se iban al Eros. Y se iban al Eros por distintas vías. La CGT de los argentinos, la 62, la CGT Ubaldine, eran todas CGT del Eros. La CGT Brasil, la Comisión Nacional de los 25. Era la CGT del Eros versus la CGT del Thanatos. Hoy están todos atrapados en la CGT del Thanatos. Y no se van. Lo mismo que estamos hablando de las otras cuestiones que no pasan de volver a la vida. Así que bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de esto del Eros? Ya dijimos tantas cosas. Bueno, tuviste muchos cambios, ¿no? Tuviste el Gordo Casero, fue otro caso que también pasó de chachachá. Ahí tenés otro que pasó del Eros al Thanatos. Sí, sí. Tuviste a Brandoni, lo mismo. Ahora tuviste a Fito Páez, que pasó a respaldar a Milei. ¿Estamos? Bueno, hace 5 años ya lo dijimos. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, que pasó de elegir 2 veces a Ibarra a esto de macrismo. O sea, se convirtió en el corazón del Thanatos, la ciudad de Buenos Aires. Lo que dije la semana pasada, los compañeros que vienen por el lado del rap. Exacto. Rap. Eso es Thanatos adentro de... Thanatos adentro de PJ. Bueno, sí. sigue por ahí. La clave de volver al Eros es lo que venimos diciendo. Hay que unificar ese 70-80% de los argentinos que quiere Eros. Hay que entusiasmar, hay que sacarlos. Hay que volver a luchar por el espíritu. Exactamente. Por la lucha, parece, uno agarra y dice por la lucha espiritual y uno pareciera que fuera que empezamos en... No. El Banco Central, la lucha espiritual en el Banco Central. Sí, claro. No estamos haciendo, como decís, ni una clase de yoga, no. O en el barrio, clase de teología... Sí, tipo, no. Sí, venía a hacer teología para el Banco Central. Sí. Venía a decidir a dónde se va a destinar la emisión de la moneda, ahí, sentaditos todos. Ya que estamos hablando de la cultura judía, vamos a hablar de Isaías. ¿Sí? En el primer capítulo, Isaías agarra y dice, acá hay algo que está mal, apagá los saumerios, dejá de rezar, andá y resolver el problema del huérfano, hacerle justicia a la viuda, pagale lo que le tenés que pagar al laburante y después vení y charlamos. No lo dice así, pero porque lo dice todo en... Primero lo primero. Claro. Primero lo primero es decir, el tema es, si no amas al prójimo, el resto, hermano, es todo biribiri. Biribiri. Negocio de la lengua, del chamullo. Claro, es zaraza. Es zaraza y cobro bien. Claro. Como los muchachos del Martín Fierro. Claro, exacto. Y no aparecemos nunca en la lista de pago. Bueno, pero andamos bien, vamos bien. Sí. Los imperios tienen el tiempo contado, ahora lo van a escuchar en el próximo programa. Bueno, gente, chau. ¿Se vamos? Chau. Se vamos, dale. Ahora podemos hacer el... Comienzo de espacio publicitario.
No le dejes a tu